Encantado se encuentren una vez más por acá en esta disertación, clase orientada a mis alumnos de la Universidad Unimar de Nueva Esparta, en la maestría en Derecho Procesal Penal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta sesión de hoy está siendo transmitida el 4 de noviembre de 2022. Bueno, fíjense que yo creo que ya no debemos dilatar mucho más, digamos, el abordaje dentro de esta asignatura de recursos en el proceso penal venezolano, conforme lo está regulando, pues, tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la jurisprudencia que ha podido provenir del Tribunal Supremo de Justicia y que ha sido bastante abundante, contradictoria. En algunos casos por problemas de desinterpretación y en otros casos simplemente por problemas atinentes a la reforma legislativa. 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal en algo más de 2 décadas hace su mella, hace su efecto en la actualización de un conocimiento, y por lo tanto a la vuelta de la esquina la posibilidad de la obsolescencia del conocimiento que surja de planteamiento doctrinario o hasta de criterios que hayan surgido del máximo tribunal, bueno, se vislumbra como una realidad ostensible, evidente, en el propio ejercicio de la profesión. Entonces hoy, sin más, vamos a tratar de comenzar el abordaje de uno de los recursos, que es el recurso de revocación. Ese recurso de revocación en nuestro Código Orgánico Procesal Penal está taxativamente establecido en los artículos que van del artículo 436 al artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense que cuando uno habla de la palabra revocación, hay como una especie de noción de género a especie, o como una especie de utilización poliándrica por parte del propio Código Orgánico Procesal Penal, que permite no pocas, no disímiles interpretaciones. Por ejemplo, en el artículo 250 se habla de la modificación o revocación de las medidas de coerción personal. Pero además, cuando se habla de revocación, parece que se entiende con aquel concepto rescindendi de todo recurso que se ha declarado con lugar. Todo recurso que se ha declarado con lugar conlleva el llamado efecto rescindendi, es decir, el efecto revocatorio, el efecto anulatorio. Aquí sería lo de revocación como un sinónimo de nulidad. Pero hay que tener cuidado también en ese abordaje, porque la nulidad como efecto de la declaratoria con lugar de un recurso es porque se ha aceptado la existencia de alguna de las causales de nulidad absoluta que se verifican en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal como causales de nulidad frente al procesado o a favor del procesado, o causales de nulidad a favor de las otras partes. Por si esto no fuera poco, hay una redacción un tanto confusa en el llamado artículo 160 del Código Orgánico, aquel que nos habla de que un juez no puede revocar su propio fallo. Y entonces vamos a leer esa norma, sin más. Nos dice: prohibición de reforma, excepción. Artículo 160 del COP. Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada. Entonces, vamos a detenernos acá.
En primer lugar, la prohibición obra tanto para la sentencia como para auto, pero también sabemos que existen autos de mero trámite o de mera sustanciación, autos de simple carpintería procesal, es decir, autos en donde no se le está concediendo a una parte una determinada pretensión, auto de la cual no se espera se va a generar el llamado perjuicio anulatorio como atentado a las posibilidades de participación. Aquí esa noción del 150 ha de estar vinculado a la noción del 157 cuando habla que los autos y sentencias han de estar motivados, salvo los autos de mero trámite o de mera sustanciación que no requieren motivación. Entonces, después de dictada una sentencia o auto, opera la llamada prohibición de reforma. La prohibición de reforma opera contra la no sustituibilidad autónoma de parte del juez del auto o sentencia que ha dictado porque él la motivó. Es decir, no podría haber una doble motivación, no podría existir un doble criterio sobre un planteamiento judicial, sobre una decisión judicial. Lo que puede existir es una aclaratoria de la motivación. Entonces, es porque es motivado el auto y la sentencia que no podrá ser revocada por él. Entonces, la decisión no podrá ser revocada por el tribunal que la haya pronunciado. Nota lo interesante del asunto, que no dice del juez que la haya pronunciado, sino habla por el tribunal que la haya pronunciado. Entonces imagínense ustedes que ese tribunal ya no tiene el mismo titular, ya no es el mismo juez quien dictó la decisión, sino que a los pocos días fue cambiado, fue sustituido por otro, y ese nuevo juez entonces está asumiendo la función. Entonces, la excepción inclusive es frente al propio titular del tribunal, aun siendo un juez distinto de aquel que dictó la decisión, del propio tribunal. Dice, por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación. Entonces ustedes dirán, pero bueno, explícame. Después de dictar una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada, salvo que sea admisible el recurso de revocación. ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, aquí se está manejando el concepto de revocación, es decir, como rescindir el fallo. Recuerden que hemos hablado del llamado efecto rescindendi y el llamado efecto sustitutorio o sustitutivo, ¿ok? En la cual se rescinde, se anula el fallo, pero luego se sustituye por otro, la posibilidad de ser sustituido por otro. Claro, lo hablamos cuando es con efecto de la declaratoria con lugar de un recurso, es decir, cuando la alzada conduce a la rescindendi y a la restitución, es decir, anula, revoca el fallo y dicta una decisión propia. Claro, porque es por efecto de la alzada, no la propia decisión del tribunal. Entonces, el concepto de revocación hay que tenerle mucho cuidado, porque el concepto de revocación se maneja en primer lugar como sustitución de una medida, sustitución de una providencia de contenido cautelar, pero también puede ser la revocación de todo criterio. Imaginémonos la revocación de un criterio de incompetencia, la revocación de un criterio vinculado al otorgamiento de beneficios procesales, etc. Entonces, el concepto de revocación, entendido como un recurso, la noción como un recurso es porque alude a la posibilidad del cuestionamiento
de un auto de mero trámite o de mera sustitución y no puede ser confundido con la noción genérica de la revocación. Fíjense que dentro de los 3 días siguientes seguimos con el 160 de pronunciada una decisión. El juez, y aquí salta de tribunal a juez. Fíjense que en el encabezado habla que el tribunal no podrá revocar ni reformar el propio fallo, aunque sea otro juez quien lo esté asumiendo la titularidad de dicho tribunal. Es una prohibición frente al tribunal. Fíjate los dos conceptos, revocada ni reformada. Revocada en ese sentido como un sinónimo de nulidad total, de sustitución total, y reformada como un sinónimo, digamos, de nulidad parcial, de el desprender agregados del fallo, pero manteniendo la misma. Yo te muestro mis cosas, ¿no? Disculpen, por favor, un micrófono que estaba abierto por allí. Sigo yo por acá. Dentro de los 3 días, continuamos con el 160 del COP. De pronunciada una decisión, el juez podrá corregir cualquier error material. Fíjense que la frase termina y concluye, sujeto, verbo y predicado. El juez podrá, no deberá, podrá, potestativo, corregir cualquier error material. Entonces, lo que se corrigen son errores materiales o, conjunción copulativa, suplir alguna omisión en la que hayan incurrido. Entonces, alguna falencia, alguna falta, alguna circunstancia exigida, alguna forma exigida por la norma y que no se realizó y que puede verse suplir, se puede suplir de alguna forma, siempre que ello no importe una modificación esencial, porque es obvio que si la forma es esencial, es la forma que le permite cumplir al acto procesal la finalidad para la cual está concebido. El concepto de forma esencial se vislumbra es a partir de su propio contenido y no hacia el seguimiento con un acto posterior. Es decir, el propio acto se basta por sí mismo y la propia forma se basta por sí misma, sin necesidad de adendum, sin necesidad de anexos. Es decir, se basta por sí mismo y ha de estar presente en el propio acto. Definitivamente, el acto debió haber sido claro para establecer, por ejemplo, cuál es el lapso a partir del cual se empezará a computar un determinado acto procesal futuro. Si ese acto procesal lo que va a demarcar es ese lapso, ese término o ese plazo, la falta de indicación del término, plazo o lapso hace inepto a dicho acto y por lo tanto esa indicación en una forma esencial y su falencia, su inexistencia no puede ser sustituido de forma alguna. Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los 3 días posteriores a la notificación del acto procesal. Entonces, fíjense, ese artículo 160 es muy importante cuando se analiza el recurso de revocación procesal penal. Porque al no existir la llamada consulta de ley, y mucho menos la consulta de un auto de mero trámite o de mera sustanciación, no indica la norma de qué manera se enteró el juez o de qué manera le surgió la iniciativa de corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido. Entonces, fíjense, esa forma que conduce a una corrección pudo haber sido de un origen oficioso. Se entera el juez releyendo su propio fallo
o puede ser solicitado a través del recurso de revocación, porque ya sabemos que si se intentara el recurso de apelación, mal podría conocer el recurso de apelación el mismo ACUO que ha dictado el fallo contra cuya decisión, el fallo que se está recurriendo. Entonces, obviamente nos estaríamos vinculando a el recurso de revocación. La parte final del 160 nos habla de la aclaratoria. La aclaratoria no es un recurso en sí mismo. No puede ser entendido la aclaratoria como una forma de la revocación. La aclaratoria a los efectos de que se extienda la interpretación sobre un punto que realmente sea determinante, concomitante y que esté presente y como una especie de error material en la redacción a los efectos de darle un entendimiento pleno. Por ejemplo, cuando se dice se declara, son dos acusadores, un acusador público y un acusador particular propio, y en el fallo se indica de una forma somera, se declara improcedente la calificación jurídica del acusador y no se indica cuál de los dos. Ello evidentemente pues requerirá una aclaratoria. Cuando se habla de la existencia o no de la cosa juzgada, entonces decir la sentencia que supuestamente condujo a una cosa juzgada todavía no se sabe sobre su carácter material o formal, habida cuenta que de los 5 recursos se está todavía conociendo uno y nunca se ha hecho precisión cuáles son los otros 4 recursos. Fíjense que cuando se habla de la aclaratoria, a lo mejor lo que se requiere que se aclare son aspectos fundamentales. A mí siempre se me parece esto de la aclaratoria a la potestad que tiene el juez de preguntar en el juicio oral y público cuando se dice hasta dónde está el límite de pregunta del juez a las partes procesales. Y allí está la norma en el código cuando nos habla de razón de la información y origen del conocimiento. ¿Okay? La razón de la información y el origen del conocimiento. Entonces, bueno, algo así yo lo extrapolaría a esta aclaratoria del 160, la razón de la motivación o el origen de la misma. ¿Ok? Entonces, si se ha asumido, entonces, ¿cuál ha sido la razón para informarlo? Cuando se dice, se está aplicando el criterio reiterado que proviene de la Sala Constitucional. Imaginémonos un tema de precedente vinculante. Es criterio de la Sala Constitucional y no se precisa de qué sentencia se ha derivado dicho criterio. Eso exigirá pues necesariamente una aclaratoria. Ahora bien, dicho esto, la instrumentalidad del recurso de revocación conforme a los artículos 436 al 438 del Código Orgánico Procesal Penal nos ubica en primer lugar asumir el aspecto sustantivo, es decir, ¿qué es lo que puede ser revocado? Y entonces la norma nos habla de autos escriturados de mero trámite, actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia, simple carpintería procesal. El concepto de autos de mero trámite, bueno, ha sido bien desarrollado por alguna sentencia, le leía a Cabrera, Jesús Eduardo Cabrera, en alguna sentencia de la Sala Constitucional, y luego para mis adentros, y me disculpan ustedes que lo diga de esta forma, yo dije, ¿dónde yo había leído yo esto antes? El concepto de autos de mero trámite, ¿dónde lo había leído? Y entonces, bueno, nada más que un clásico entre nosotros, pues, Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal, en el tomo 2, ¿verdad? Yo los invito, ¿verdad?, a que lean el tomo 2 del Tratado de Arístides Rengel Romberg sobre la nulidad de los actos procesales. Yo creo que una de las mejores cosas que yo he leído de doctrina venezolana, doctrina procesal venezolana, es ese tomo 2, ese libro necesario que cada uno de nosotros
debemos tener todos los tomos, pues, pero ese tomo 2, ¿verdad? Donde habla, son 20 y tantas páginas, donde el doctor Rengel Romberg desarrolla lo que es el 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil frente al tema de la nulidad taxativa y nulidad esencial, y allí desarrolla maravillosamente el tema de los actos y los autos de mero trámite o de mera sustanciación. Fíjate que dije actos y hablé de autos de mero trámite, porque obviamente la diferencia es el carácter escriturizado o escrito del auto, y el acto decisorio de mero trámite es el que se pronuncia en una audiencia, pero que todavía siquiera ha podido llegar a ser firmado en el acta de la audiencia. ¿Ok? Bueno, claro. Mariolga Quintero, gran procesalista civil, siempre exigía pues el tratado de Rengel Romberg. Bueno, entonces, fíjense, la parte interpone la revocación fundada por escrito en los 3 días hábiles siguientes a aquel en que fue notificado de ese auto de mero trámite o de mera sustanciación. Por lo tanto, cuando se habla de la revocación fundada por escrito, lo reitero hasta el cansancio, la fundamentación del recurso de revocación no puede ser la ausencia de motivación del auto, puesto que conforme al 157 se indica que ese tipo de auto de mero trámite no exige que esté motivado. Es decir, estaría siendo ocioso, le estaría dando la razón hasta el propio tribunal que va a decidir ese recurso de revocación para que te lo declare de una vez de entrada inadmisible. ¿Okay? No puede ser la falta de motivación el sustento del recurso de revocación. Parece un juego de palabras, pero el recurso de revocación evidentemente sí tiene que estar motivado. Pero la motivación del recurso de revocación no puede ser la inmotivación del auto. Entonces, tiene que estar motivado, pero su motivación no puede ser que la decisión que se solicite en revocación no esté fundada, porque no se requiere que esté fundada. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los argumentos? ¿Verdad? La verdad que no hay un catálogo de cuáles son las causales que se mencionan dentro de ese artículo 436, 437 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal para de alguna forma alegar la necesidad de la revocación. Siendo que se trata de pronunciamientos de mero trámite o de mera sustanciación, yo creo que la respuesta surge casi como obvia. El fundamento del recurso de revocación es precisar, es indicar que así con esa falla, con ese fallo, en esa decisión, la ausencia de una forma de esa decisión implica la imposibilidad de tramitar el proceso. Es decir, tiene un efecto destramitante. Es decir, de alguna forma, la manera como está concebido ese auto de mero trámite, trámite o sustanciación, más bien impide dicho trámite, impide dicha sustanciación. Si yo lo que estoy cuestionando es el auto en el cual se fijó la audiencia preliminar y no se indica en el auto en el que se fijó la audiencia preliminar cuál es el día en que se va a fijar dicha audiencia preliminar, la tramitación de dicha audiencia pues se hace imposible. La fijación de dicha audiencia se hace imposible. La sustanciación, sustanciar la posibilidad de la audiencia se hace imposible. Es decir, ese auto inhabilita a que se realicen actividades de amanuencia procesal. Los
amanuenses procesales, secretarios, escribientes, etcétera, que puedan librar una boleta porque no se está indicando para cuándo se va a fijar la audiencia preliminar. Es decir, el sustento del recurso de revocación ha de ser precisamente la imposibilidad de tramitar proceso sobre la base de la falencia del auto de mero trámite, no porque no esté motivado. Falta, ya que hablamos de carpintería procesal, bueno, diremos, bueno, le falta el tornillo, pues. Entonces, el tornillo que es esencial para que el mueble no se caiga. Entonces, la parte interpone la revocación de inmediato cuando se trata de la segunda modalidad, los actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia. Revocación de inmediato en la misma audiencia en que el juez pronunció un acto decisorio de mero trámite. Bueno, hay muchos ejemplos. Vamos a hacer la audiencia a puerta cerrada, como por ejemplo lo establece el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal. La decisión de hacer comparecer a los intervinientes en la audiencia, como lo establece el 331 y el 336 siguiente del Código Orgánico, pero aquí iríamos al pronunciamiento que, digamos, está mucho más pendiente en el ejercicio en la praxis venezolana, que es la declaratoria sin lugar de las objeciones de las partes en audiencia, conforme lo establece el 339, segundo párrafo, su parte infine del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo ello un tipo de pronunciamiento que es bastante, digamos, bastante polémico a los efectos de visualizar el desarrollo de ese juicio oral y público, no creo mejor que acudir a la propia norma que lo regula. Veamos. Interrogatorio, artículo 339 del COP. Después de juramentar e interrogar al experto o experta o testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su informe o declaración, el juez o jueza le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo, iniciará quien lo propuso, continuará las otras partes en el orden que el juez o jueza considere conveniente y se procurará que la defensa interrogue de último. Luego el tribunal podrá interrogar o la declarante conteste Luego el tribunal podrá interrogar al experto o experta o la testigo. El juez o jueza moderará el interrogatorio y evitará que él o la declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán solicitar la revocación de las decisiones al juez cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Fíjense lo siguiente. Las partes podrán solicitar la revocación de las decisiones al juez cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Entonces, sobre la base de ese argumento, sobre la base de esa precisión normativa dentro del Código Orgánico, es que el curso, como se ha venido asumiendo este asunto, es que ante la pregunta capciosa o subjetiva, se plantea la objeción como sustrato del recurso de revocación. Entonces, para poder sustentar el recurso de revocación previamente ha de haberse referido, manifestado la
la voluntad de objetar. Hay una voluntad de revocar, pero hay una voluntad previa de objetar. La voluntad de objetar constituye el sustrato de la revocación. Entonces, en primer lugar, porque lo que se espera es el pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Existe la objeción en la espera del planteamiento procedente o improcedente por parte del tribunal. Al juez decidir la improcedencia de la objeción, el no al lugar la objeción, entonces se nace el derecho al recurso de revocación por expresa disposición del artículo 339. Es decir, para poder sustentar la revocación ha de demostrarse en primer lugar la objeción. Es aquí donde se cruzan instrucciones de parte a sujeto procesal. ¿Cómo es eso? Bueno, objeción, sin lugar, revocación y de inmediato el juez responde sin lugar. Supónganse ustedes, sin lugar o al lugar. Entonces, el sin lugar ha de quedar plasmado a los efectos del acta, de igual forma que fuese el con lugar, a los efectos de que esa revocación declarada sin lugar pudiese configurar el sustrato de otro recurso que sería el recurso de apelación. Pero obviamente que ese recurso de apelación de sentencia, estaría vinculado necesariamente a las resultas del juicio oral y público. Es decir, más o menos el mismo razonamiento como que la declaratoria sin lugar de las excepciones que hayan sido interpuestas en fase de juicio podrán ser apeladas en la oportunidad de la definitiva, porque habría que ver qué incidencia del sin lugar de la objeción condujo al sustento de la tesis de la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Entonces, digamos que la revocación funciona, y el término lo copio de Vescovi, cuando habla de recursos instrumentales, es decir, recursos que sirven de instrumentos para otro, ¿okay? Necesariamente. El ejercicio pleno de un recurso sirve como un medio para poder viabilizar un recurso ulterior. Era como cuando en la clase pasada yo te hablaba de la solicitud de nulidad de una decisión dictada por el propio juez, y ahí está la limitante del 160. Claro, lo que quería era que me dijeses el sin lugar a los efectos de poder viabilizar, de poder vehiculizar la apelación de la negativa a anular. Si tú no me hubieses declarado sin lugar la solicitud de nulidad, no hubiese podido interponer el recurso de apelación. Lo que pasa es que la solicitud de nulidad efectuada de forma autónoma no es un recurso, ¿ok? Sino que es un medio procesal. De igual forma que no es un recurso una objeción a una pregunta. La objeción a la pregunta es un medio para atacar un comportamiento procesal de la otra parte, una pretensión de la otra parte, ¿ok? Frente a una pregunta. Claro, vamos a ver en definitiva si esa pretensión es aceptada por el tribunal o no. Luego vendría la eterna, y yo creo que aquí no vamos a ver, nos vemos mañana, continuamos mañana a las 9, a ver si mejoro yo, ¿verdad? No creo que vayamos digamos, con la misma coordenada repetir la segunda parte de hoy. Yo fijo las reuniones para mañana a las 9, pero se me fue algo en el tintero que quería expresarles, en el sentido que la manera de asumir el recurso de revocación iría a permitir la eventual interposición ulterior de la apelación de sentencia. Veamos cómo se resuelve esto. En primer lugar,
Intento el recurso de revocación frente al auto de mero trámite o de mera sustanciación. La decisión que va a dictar el tribunal no es devolutiva. Disculpen. Porque el mismo tribunal que dictó la revocable es quien se va a pronunciar dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la interposición de la revocación. Entonces, a ver, estaríamos hablando de 3 más 3. Es decir, notificado el auto de mero trámite, tengo 3 días para interponer el recurso de revocación. Una vez interpuesto el recurso de revocación, se dispondrán los 3 días el tribunal a los efectos de resolver dicho recurso de revocación. No describe el Código Orgánico la llamada contestación, el emplazamiento para la contestación. Yo les manifiesto mi personal criterio, que no espero que comparten, ¿ok? Ni quiero ser asumido de la forma ostentosa. Es criterio de cátedra. No, es criterio personal de mi persona, Ángel Cerda, que debe haber un emplazamiento a los efectos de que se habilite ese artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, la contradicción. Muchos me podrían repostar diciendo si es de mero trámite o de mera sustanciación, no se está afectando las posibilidades de participación de alguna parte. Bueno, nada menos que si no se puede tramitar, que si no se puede sustanciar determinados actos procesales, claro que ello involucra a las partes como un todo. Evidentemente que ello lo involucra y que por ello surge la necesidad de ese emplazamiento. Miren, en aras del tiempo vamos a dejarlo para acá y nos vemos mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante. Gracias, feliz noche.